Gracia y paz en nuestro amado Señor Jesucristo para todos ustedes. Es una gran alegría poder compartir las buenas noticias de salvación con todos mis hermanos a través del comentario día por día de la lección número 2. Gracias, muchas gracias a los que con amor y discernimiento escuchan este mensaje. Recuerden que hay varios puntos que menciono en este canal y en este video que no son aceptados por la Iglesia Adventista y prácticamente por ninguna denominación, pero los presento porque de acuerdo a mi conciencia y a lo que yo interpreto en la Biblia, para mí son verdad. Usted escuche, ore, investigue y saque sus conclusiones. Dios nos ama con amor eterno. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, eterno Dios, porque nos cuidas, porque nos rodeas con tu amor y tu gracia, porque nos llenas con tu sabiduría y con tu misericordia. Revélanos, oh Señor, aquello que viene de tu corazón. Permítenos a todos contemplar tu voluntad y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 2 de abril. La caída. Texto clave. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El comentario bíblico adventista nos dice: aquí el Señor deja de dirigirse a la serpiente literal que habló a Eva para pronunciar juicio sobre el diablo, la serpiente antigua. Este juicio, expresado en lenguaje profético, siempre ha sido entendido por la Iglesia cristiana como una predicción de la venida del Libertador. Aunque esta interpretación es incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera. Hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre, doquiera que se encuentran los dos. Cuán bondadoso fue Dios. La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída, a saber, por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Dios instituyó el ritual de los sacrificios para proporcionar al hombre una ayuda visual, a fin de que pudiera comprender algo del precio que se debía pagar para expiar su pecado. El cordero inocente tenía que dar su sangre en lugar de la del hombre y su piel para cubrir la desnudez del pecador, a fin de que el hombre pudiera así recordar siempre, por medio de los símbolos, al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la transgresión del hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo. No sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán del plan de redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente para asegurarle que el pecado no duraría para siempre, que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. De principio a fin, el Evangelio de Salvación es el tema de las Escrituras. La lección también nos dice: en medio de esta tragedia surge la esperanza, que se encuentra en Génesis 3:15, llamada también protoevangelio o la primera promesa evangélica. Sí, este versículo presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia, la primera vez que se le dice a la humanidad que, a pesar de la caída, Dios ha abierto una vía de escape
para todos nosotros. El comentarista bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: se declara la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El fruto de esta enemistad es que haya una guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. El enemigo, por medio de sus corrupciones, los abofetea, los zarandea y procura devorarlos. El cielo y el infierno nunca pueden ser reconciliados, tampoco la luz y las tinieblas. Sin embargo, esta era la aurora del día del Evangelio. Tan pronto como fue hecha la herida, se proveyó y reveló el remedio. Esta bondadosa revelación de un Salvador llegó sin que la pidieran ni la buscaran, sin una revelación de misericordia que da esperanzas de perdón. El pecador convicto se hundiría en la desesperación y se endurecería. Por fe en esta promesa fueron justificados y salvados nuestros primeros padres y los patriarcas anteriores al diluvio. Fin de la cita. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana? El enemigo, por estar envenenado con el pecado, está engañado. El pecado quita todo discernimiento, muestra las tinieblas como luz y engaña a su víctima, convenciéndolo de que lo imposible es posible. Satanás, el mayor esclavo del pecado, cree que puede vencer al Todopoderoso. Se ha enfrentado a él en varias o diversas ocasiones, y ni aun así aprende que nunca podrá derrotarlo. El enemigo pelea con las armas de la maldad, el odio, la calumnia, el deseo de venganza, la fuerza, la manipulación y la destrucción. Aún así, solo ha podido tocar el calcañar de nuestro Redentor. Una frase simbólica para describir la muerte en la cruz. Sabemos que Satanás no mató al Señor. Nuestro amado Maestro nos dijo que nadie le podía quitar su vida, sino que Él la ponía para volverla a tomar. La herida en el calcañar hace referencia a la humillación, las mentiras y los terribles tratos que el enemigo propinó al Señor Jesucristo durante toda su vida como humano en esta tierra, pero especialmente a esa fracción de tiempo entre el juicio y su muerte en la cruz. Todo el universo pudo ver en primera fila que las propuestas del diablo eran insostenibles, que el carácter de Dios es amor, justicia, mansedumbre y humildad, pero que el carácter del adversario es odio, engaño y deseo de venganza. Con estos principios y con estas motivaciones, el reino que Satanás quería promover y establecer entre las criaturas de Dios no hubiera durado nada y además hubiera sido caótico. Cristo, con su humildad, demuestra que es digno de administrar y de reinar sobre su creación. Y Satanás, con la demostración de su motivación principal, demuestra que ha mentido, demuestra que es el falso, que es el engañador y que no merece administrar ni gobernar el reino de Dios, porque lo destruiría con su odio y con su pecado. Todo el universo contempló y presenció la verdad de que Dios es amor y está dispuesto a bajarse, a humillarse, antes que a usar su poder para destruir a quienes se lo merecen. En la cruz, nuestro amado Señor Jesús demostró a todos la forma como Dios se defiende, sin usar la espada, sin proferir maldiciones a los que lo maldicen, y orando de manera intercesora por aquellos que le hacen el mal. Jesús, nuestro Señor, pisó la cabeza de la serpiente del pecado, y lo hizo
sin ninguna violencia, y lo hizo testificando con notable humildad que Dios es amor y sabe perdonar en vez de arrasar, destruir y matar. Lección para el día domingo, 3 de abril. La serpiente. Génesis capítulo 3, versos 1 al 2. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El comentario bíblico adventista nos dice: con la serpiente aparece una nueva figura en la narración, figura que ejerció una tremenda influencia sobre la historia subsiguiente del mundo. Moisés se aparta de su descripción de las condiciones perfectas del paraíso y va a la historia de la caída, por la cual esta tierra se transformó de un mundo de felicidad, amor y perfección, en un mundo de dolor, odio y maldad. Moisés deja sin mencionar el período bienaventurado del Edén, el tiempo pasado en completa felicidad, en el estudio de la historia natural, en el cuidado del huerto como Dios había ordenado y en diaria comunión con el Creador en las horas frescas del atardecer. Dios declaró: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eva cambió esto en sus palabras para que no muráis. En lugar de la plena seguridad de la pena de muerte que seguiría a la transgresión de la orden, declaró la mujer que podría seguir la muerte a un acto tal. Las palabras para que no mueran implican alarma íntima ante el pensamiento de jugar con algo que podría resultar fatal, escondida debajo de una apariencia cínica ante la idea de que tal cosa pudiera ocurrir realmente. La duda y vacilación del lenguaje de Eva, reflejando el de la serpiente, hacen que predomine el temor a la muerte en el motivo de la obediencia, antes que un amor inherente hacia su benéfico Creador. Otro síntoma de la duda despertado en cuanto a la justicia absoluta de la orden de Dios es que Eva no mencionó el nombre del árbol que seguramente conocía. Al hablar de ese árbol en términos generales, en cuanto a su ubicación como el que está en medio del huerto, lo colocó casi en la misma clase con los otros árboles de su hogar edénico. Fin de la cita. El autor de la lección comparte el siguiente pensamiento. Al hablar del diablo, en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. Las Escrituras representan a Satanás como un ser literal, no solo como un símbolo retórico o un principio abstracto para describir el mal o el lado oscuro de la humanidad. El comentarista bíblico Matthew Henry aporta el siguiente comentario muy interesante. Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. La tentación les resultó fatal. El tentador fue el diablo, en la forma y semejanza de una serpiente. El plan de Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado y así poner separación entre ellos y su Dios. De este modo, el diablo fue desde el comienzo un homicida y gran obrador de maldades. La persona tentada fue la mujer. La táctica de Satanás fue entablar una conversación con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones en las que el estar a solas da gran ventaja al tentador. En cambio, la comunión de los santos cuida en gran medida la fortaleza y seguridad de ellos. Satanás sacó ventaja de hallar a la mujer sola cerca del árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para, a través de ella,
poder tentar a Adán. Su táctica es enviar las tentaciones por medios que no sospechamos y por quienes tienen la mayor influencia sobre nosotros. Fin de la cita. Oh mis hermanos, no hay pecador empedernido que quiera estar solo en su práctica del pecado. Los que viven pecando o los que viven en el pecado desean constantemente conquistar a más personas para que participen de su maldad. El enemigo no soportaba ver la felicidad y la inocencia de la primera pareja. Tampoco soporta verte orando, cantando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, cumpliendo tu parte con el Señor por amor. El enemigo odiaba ver sonreír y disfrutar a Adán y Eva de la comunión constante con Dios y los seres celestiales. Por eso estableció su plan macabro para conquistar a Adán y a Eva. Tomaría forma de serpiente, usaría un médium para canalizar su proyecto y comunicárselo a la humanidad, que estaba representada por la primera pareja. Y es que el enemigo no se presenta como él es. Siempre usa disfraces, siempre usa su puesta en escena. Le gusta impresionar la vista y los sentidos. Además, si se presentaba como era, de seguro Eva lo hubiera reconocido y lo hubiera identificado como el ángel caído, el ángel de la rebelión, y se hubiera negado a escucharlo. Sin embargo, se presenta como una serpiente parlante. Hasta ese momento podemos estar seguros de que ni Eva ni Adán habían escuchado hablar a ningún animal. Si la serpiente hablaba, entonces la conclusión más fácil de conjeturar era que ese árbol y su fruto prohibido tenía un poder tan grande que podía hacer que un animal hablara. Y si era así con un animal, ¿qué podría hacer con ellos que eran seres humanos? Todo este escenario preparaba la mente de Eva para aceptar más fácilmente la propuesta engañosa de la serpiente. La serpiente es astuta. La serpiente sabe manipular los sentidos, sabe alejarnos de Dios, pero todas estas verdades no quitan la gran verdad de que Cristo, nuestro Señor, vino para deshacer las obras de la serpiente, las obras del diablo. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Por más consecuencias adversas que el enemigo haya logrado atraer a la humanidad con sus mentiras, con su destrucción, con su injusticia, su asesinato y su odio, sus obras serán deshechas, porque Cristo nuestro Rey vino para deshacer estas maldades y darle a la humanidad redención, restauración y vida eterna, Y así como en Adán todos caímos, todos morimos, todos participamos del pecado, en Cristo todos seremos renovados, perdonados y vivificados. Alabado sea su nombre, alabado sea el nombre de Cristo por siempre. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados.
Lunes 4 de abril. El fruto prohibido. Génesis 2, 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es muy importante destacar que esta prohibición no fue hecha a niños ingenuos. Adán y Eva fueron creados en total perfección. Eran muy inteligentes. Sabían que Dios los amaban, y lo sabían no solamente de forma teórica, sino que lo habían experimentado de primera mano, y además de manera constante. No había nada en sus vidas, en sus mentes, en sus cuerpos, ni en el jardín del Edén, que les sugiriera una pequeña sombra de duda acerca de que Dios, quien los había creado, era bueno y los amaba realmente. La prohibición no era irracional, no era difícil, pues ellos no tenían hambre. Primero porque sus cuerpos maravillosamente diseñados no estaban en nuestra condición vulnerable, no habían caído, no tenían nuestras necesidades apremiantes. Lo más seguro es que comían de los árboles a una hora específica, y no porque sintieran hambre agonizante, ni porque su apetito los dominara, sino porque de alguna manera sabían cuándo y qué comer. Además, tenían a su disposición todos los árboles del huerto, con maravillosos frutos, extraordinarios en sabor y en atractivo visual. Todos los frutos del jardín estaban a su disposición, menos uno. Sus mentes bien equilibradas pudieron sacar la conclusión más acertada. Tenemos demasiadas ofertas y permisos para comer en los otros árboles, en los otros frutos, y por una sola prohibición ni vamos a dudar de nuestro Dios, ni nos vamos a rebelar contra Él. Pudieron pensar: el Dios que nos creó con tanto amor y que nos ha dado tantas bendiciones, sabe el por qué nos prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por ello, honraremos su pedido con amor. No comeremos de lo que Él dijo que no comiéramos. No comeremos de lo que Él dijo que no comiéramos. El fruto era prohibido, pero no era venenoso. En el jardín no había nada que hubiera sido hecho por Dios que fuera malo u oscuro. El fruto en sí mismo no era malo, era bueno como toda la creación de Dios. La serpiente no era mala en sí misma, porque también era creación de Dios, pero quien la estaba usando sí era malo. Sin embargo, Él estaba allí en el Edén, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en calidad de usurpador, de engañador, de mentiroso, y como tal, Él no era una creación de Dios. La serpiente fue usada por un medio extraño y externo a la creación perfecta del Edén. Y Satanás obviamente sí era malo. Estaba en el jardín sin que Dios lo hubiera puesto allí. Dios no lo creó allí. Es más, Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel perfecto y lleno de luz, quien se rebeló y se convirtió por su propia decisión en el adversario, el enemigo, el diablo. Este, aprovechándose de la prohibición hecha a la primera pareja, se convirtió en tentador. Y de esta manera manipuló la mente de Eva para que viera en el fruto prohibido un elemento absolutamente codiciable para alcanzar aquello que Dios no había prometido darle, a saber, conocimiento experimental del bien y del mal, incluso de la muerte. Un dualismo terrible, una experiencia oscura que los llevaría a conocer lo que se siente vivir en pecado.
vivir en contradicción, vivir creyendo de Dios lo que Él no es, porque el pecado nos lleva a ver a Dios con miedo, con sospecha, con desprecio. Ese conocimiento del bien y del mal que iban a adquirir a causa de comer del fruto prohibido, les daría una experiencia muy dolorosa que Dios no quería que tuvieran. Pero como Padre, no se los impediría, porque sabía que aprenderían lecciones eternas, madurarían en su fe y descubrirían el por qué Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva en desobediencia. El autor de la lección dice lo siguiente: el ataque de Satanás atañe a dos cuestiones, la muerte y el conocimiento del bien y del mal. A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales, según lo que Satanás mostraba. El comentarista bíblico Matthew Henry comparte con nosotros lo siguiente: no pongamos nunca nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios. No solo se otorgó libertad al hombre para tomar los frutos del paraíso, sino que se le aseguró la vida eterna por su obediencia. Se había establecido una prueba para su obediencia. Por la transgresión él perdería el favor de su Hacedor con todos sus espantosos efectos. De esta manera, él quedaría propenso al dolor, la enfermedad y la muerte. Peor que eso, él iba a perder la santa imagen de Dios y todo el consuelo de su aprobación. Y sintiendo el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de su Hacedor, la cual tendría que soportar durante mucho tiempo, y sintiendo el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de su Hacedor contra el pecado en su propia carne. Hermanos y hermanas, el hecho de que Adán y Eva cayeran en pecado no significa que Dios comenzara a odiarlos o a tratarlos como menos que hijos. Dios siguió estando presente, siguió sustentando sus vidas, pero los entregó a las consecuencias de su pecado. Y lo hizo por amor, porque a Dios le interesa mucho que nosotros comprendamos que el pecado tiene consecuencias, y que esas consecuencias son terribles, porque separan a la criatura de su Hacedor, y una criatura separada de Dios no puede ser feliz, no puede ser santa, no puede hallar gozo en la presencia del Señor, y esto la pone a expensas del pecado, del dolor, del odio, de la confusión y de la muerte, cosas que Dios no quiere para nadie. Por tanto, nos permite cosechar de lo que sembramos para que aprendamos la lección, corramos a sus brazos y encontremos solución en su gracia. Por eso, no comas de lo que Dios te dijo que no comieras. No hagas o no hagamos lo que Dios nos dijo en su amor que no hagamos. No vayamos a donde el Señor nos ha mostrado que no debemos ir, porque los resultados son siempre tristes y degradantes. La desobediencia solo trae dolor, miseria y muerte. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias en donde los hombres hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, y Dios nunca cambió con ellos, sino que seguía siendo un Padre amante, paciente y perdonador. Incluso en aquellos eventos en los que la Biblia nos muestra que Dios consumió a algunos, esos eventos interpretados a través de Cristo nos llevarían a la conclusión de que aún esas personas tienen esperanza, porque Dios no se goza en consumir eternamente a nadie. Él no creó a nadie para llevarlo a la muerte eterna. Nos creó a todos para que vivamos en abundancia en su santidad. Y después
de habernos sometido al fuego de la disciplina, pasaremos al gozo de su comunión y de su amor y de su perdón. Y es que Dios es un Padre que ejecuta juicio y justicia sobre el pecado, para que todas las mentes sepan que el pecado es un elemento extraño a su plan y a su creación, pero que salva al pecador y redime a los que han caído. Si ya comiste del fruto prohibido, que en tu caso o en mi caso puede ser la mentira, la vanidad, el adulterio, la fornicación, el asesinato, el chisme, el rencor, recuerda esto: Dios no quiere condenarte, Dios no te odia, Él no es el que cambia es el ser humano. Dios quiere darte perdón, quiere darte vida, quiere que te dejes abrazar por su amor y su misericordia para sacarte del territorio de la muerte y darte vida plena, vida abundante en su amor y en su gran bondad. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ni problema que no pueda solucionar. Aún el pecado imperdonable puede ser perdonado si el pecador clama por ayuda. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Martes 5 de abril. Esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3, 7 al 11 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El comentario bíblico adventista nos aporta lo siguiente: Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, se ocultó ahora. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán, no como si ignorase su escondedero, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda que la del pecado mismo. Aquí, por primera vez, somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo, que caracteriza al hombre en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. Fin de la cita. El autor de la lección nos dice: después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. El verbo hacer en la frase se hicieron delantales. Hasta ahora se aplicaba solo a Dios el Creador. Es como si reemplazaran al Creador mientras intentaban cubrir su pecado, un acto que Pablo denuncia como justificación por obras. Fin de la cita. Cuando Adán y Eva estuvieron en su condición de comunión perfecta con Dios y en obediencia sincera, veían a Dios con amor, con confianza, lo veían tal cual se revelaba. Pero cuando siguieron la palabra del falso maestro y comieron la fruta prohibida, su mente cambió, su discernimiento se trocó,
Sus ojos veían todo al revés. Lo bueno era malo y lo malo era bueno. La presencia bondadosa de Dios les causaba miedo, pero la filosofía satánica les comunicaba seguridad carnal. Cuando despreciamos la gracia de Cristo y aceptamos las tradiciones de los hombres, esto nos lleva lejos de la correcta visión de Dios. Le tenemos miedo. Pensamos que su presencia consume y destruye en vez de verlo con confianza y amor, y además como un Padre perdonador. La Biblia nos muestra claramente que la presencia de Dios no es destructora. Adán y Eva estaban en pecado, estaban huyendo, y sin embargo la presencia de Dios no los consumió. Y nótese que cuando el Señor se acerca a nuestros primeros padres, ellos no estaban clamando por perdón ni estaban pidiendo misericordia. Se estaban escondiendo y además estaban pensando que Dios era el culpable de todo. Pero, oh sorpresa, por más pecadores que eran y por más que merecían ser consumidos por la presencia de Dios, que es fuego consumidor, no vemos que hayan sido consumidos ni destruidos. Fueron perdonados. El Señor los vistió con pieles, y Apocalipsis 13:8 nos muestra de quién eran esas pieles. Del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Fue Cristo nuestro Señor quien recibió el castigo de nuestras maldades. No porque el Padre necesitara castigar a alguien, sino porque Cristo, quien es Dios, puso su vida para mostrarnos que el pecado mata, que el pecado causa división entre el hombre y Dios, que causa sufrimiento y destrucción, pero que nuestro Dios prefiere morir en nuestro lugar para que el pecado no se lleve a sus hijos para siempre. Si hubo alguien que merecía que se cumpliera sobre él la sentencia que dice que la paga del pecado es muerte, esa fue Eva y ese fue Adán. Ellos pecaron teniendo todo a su favor, un lugar perfecto, un amor perfecto claramente manifestado a ellos. Su mente, su cuerpo y su vida eran perfectos y aún así pecaron. Sin embargo, notemos que aunque ellos se merecían morir, Dios no los consumió, no los destruyó, sino que los salvó, les dio una vía de escape. Sería muy ilógico concluir que Dios permitió que siguieran viviendo para que se multiplicaran y luego solamente salvar a la minoría de sus descendientes, destruyendo a millones de millones al final en el lago de fuego. Génesis 3 nos muestra la forma como Dios trata con el pecado y con los pecadores. Destruye el pecado para poder salvar al pecador. Tengamos en cuenta que ni Adán ni Eva pidieron perdón ni misericordia. Más bien, en esencia, acusaron a Dios de ser culpable de su caída. Pero Dios los perdonó, no los destruyó. Les dio una solución maravillosa. También los entregó a las consecuencias de su pecado, pero les prometió que volverían al Edén, cuando el Hijo prometido, Cristo Jesús, venciera el pecado y estableciera el reino de su gloria. El Hijo prometido vino para deshacer las obras del diablo, para perdonar a los pecadores, para dar vida a todos los descendientes de Adán, y su propósito se cumplirá. Y te invito a reflexionar en lo siguiente. Dios no destruyó a estas dos personitas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios no destruye. ¿Cómo podríamos entonces creer que Dios va a destruir a millones de millones en el lago de fuego? La mayoría de esas personas no tuvieron toda la evidencia que Adán y Eva sí tuvieron. Y en este sentido de ideas
Adán y Eva merecían mucho más la muerte porque tenían más responsabilidad, ya que tenían más luz. Y sin que ellos pidieran perdón, sin que ellos se arrepintieran, porque la Biblia muestra que en vez de arrepentirse, se estaban echando las culpas entre ellos. Dios toma la iniciativa de perdonarlos y salvarlos. Eso mismo hará Dios al final en el lago de fuego. Es una iniciativa de salvación y no de destrucción, porque la mayoría de esas personas en el lago de fuego necesitan ver lo que Adán y Eva vieron de primera mano: el amor, la gracia y la misericordia inmerecida que el Señor otorga a todas las personas, porque a todas las ama con amor eterno. Salmo 138:8 dice lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miércoles 6 de abril. El destino de la serpiente. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Antes de que sigas escuchando la lección de este día, te diré que en este tema presentaré mi postura con respecto al destino de la serpiente. Esta no es la creencia de la Iglesia Adventista, ni de ninguna denominación o iglesia que yo conozca. En detalle es mi propuesta interpretativa, y en general es la creencia de muchos que en el mundo estamos levantando la voz con respeto para decir que Dios no mata, no destruye y no tiene enemigos, que Dios paga bien por mal y que Dios ha hecho provisión para rescatar a cada criatura del pecado. Y eso necesariamente incluye a todos, sin dejar afuera a ninguno. Muy bien, si deseas seguir adelante, te doy la bienvenida. Contrario al mal argumento que dice que Dios destruye a individuos o a naciones porque son naranjas podridas que van a contaminar a otros, o que son cánceres que deben ser extirpados, vemos que Dios no destruyó a Satanás ni a la serpiente. Es lo mismo, ¿no? Satanás y la serpiente. Dios no destruyó ni a Satanás ni a sus ángeles caídos. Si fuera cierto lo del argumento de la naranja podrida, que Dios saca la naranja para que todo el saco de demás naranjas o frutas no se contaminen, no se dañen, entonces el Señor sencillamente hubiera destruido a Satanás, o sencillamente no lo hubiera creado. Sin embargo, lo dejó seguir existiendo, aún sabiendo que este enemigo lograría conquistar para su reino de oscuridad a millones de seres humanos. ¿Por qué Dios no lo destruyó antes de crearlo? Dios sabía que este ángel se iba a rebelar. ¿Por qué no lo destruyó? Respuesta: porque Dios ama con amor eterno, y para Él alguien existe en el momento que está en su corazón, o en su plan, o en su pensamiento. Dios no practica el aborto, por eso no evitó traer a Lucifer a la existencia. Luego de que éste peca, ¿por qué entonces no lo destruye antes de que contagiara a otros ángeles? Nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Si Lucifer peca, ¿qué merece? La muerte. ¿Por qué legalmente Dios no lo destruyó? Respuesta: porque Dios no destruye. Su naturaleza es ajena a la destrucción de la vida. Prefirió dar un espacio
para que la rebelión se expandiera y para que cada criatura pudiera usar su libre albedrío, su libre elección. Dios respeta la libre elección y no la castiga matando. Prueba de ello es que en el cielo no mató a Lucifer cuando éste pecó, ni mató a los ángeles cuando éstos siguieron al engañador. Los dejó seguir su camino, así como el padre o madre buenos no imponen a sus hijos adultos que hagan lo que es correcto. Les dejan tomar sus decisiones y recoger sus consecuencias. Sin embargo, nunca los dejan de amar. Notamos otra evidencia de que Dios no destruye. Vemos en el libro de Job a Satanás presentándose delante del Rey del cielo, aquel Dios que es fuego consumidor, y no vemos a Satanás consumido por el fuego de la justicia de Dios. No hay alguien que tenga más pecado que el adversario declarado de Dios. Aún así, la presencia de Dios no lo consumió. ¿Y por qué? Porque Dios ama, porque Dios no destruye y porque Dios tiene un plan incluso para su hijo más rebelde. Muchos se enojarán conmigo porque digo que el enemigo es un hijo de Dios, pero así es. No existiría a menos que Dios le sustentara la existencia. Si Él existe por sí mismo, entonces es un Dios. Y sabemos que solo hay un Dios. Los demás somos criaturas, y eso incluye al mismo enemigo de Dios. Satanás es el hijo rebelde, es el adversario más empedernido del amor y del reino del amor. Pero Dios y su reino de amor no conocen el odio, ni la venganza, ni el ajusticiamiento, ni el guardar rencor. Dios aplastará la cabeza de la serpiente y lo hará como solo Él lo sabe hacer, con amor, con perdón, con reconciliación, con gracia, con paciencia y con restauración, con transformación. Si no hubiera esperanza de transformación para este ser, yo estoy seguro que Dios no le hubiera dado tanto tiempo de existencia, no le hubiera dado la oportunidad de venir a la tierra y contaminar a tantas personas. Pero Dios, que lo sabe todo, sabe que al final todos seremos reconciliados por el poder de su amor. El que no cree esto es porque le da prioridad a su interpretación de la Biblia, porque la Biblia habla de reconciliación, habla de un Dios que no paga mal por mal, habla de un Dios que trata a sus enemigos con amor por amor, para que sean transformados y perdonados. El que no crea la reconciliación de todos con Dios es porque cree que el pecado es más fuerte que el poder de Dios, más fuerte que el amor y más fuerte que la provisión que Dios hizo para salvación. Y no es así. Primera de Juan 3:8 dice que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y la primera obra que el diablo hizo fue convertirse en tentador, calumniador, engañador y asesino. Todas estas obras serán deshechas por el Señor y por su amor, sin tener que destruir a su criatura. Hay mucha más gloria en restaurar y reconciliar que en destruir y ejecutar una venganza al estilo humano, que incluye humillar, matar y destruir al que piensa diferente. Dios sabía que en su amor, al final, Lucifer sería restaurado. Dios no va a llevar al cielo al diablo. Él salvará a su hijo rebelde, lo ayudará, lo rehabilitará, y así triunfará el Señor sobre el diablo, con amor, no con fuerza compulsoria o destructora. La profecía de Génesis 3:15 es un motivo de esperanza para todos aquellos que son esclavos del pecado. Se les dice que la obra de la serpiente terminará, que el pecado tendrá su fin, y cuando estemos en la eternidad y miremos atrás, veremos la época en la que hubo pecado en la tierra
como un pequeño paréntesis que fue terrible, pero que valió la pena. Valió cada lágrima porque aprendimos, maduramos y ganamos en Cristo. Isaías, el profeta, profetiza una reconciliación extraordinaria. Habla de manera literal, pero a la vez simbólica. Así como el león, la serpiente y el lobo son usados para denotar algo negativo en este tiempo y en esta tierra, más específicamente simbolizan al diablo y su maldad contra la iglesia y contra Dios. De esa misma manera, Isaías profetiza una reconciliación plena y total entre la realidad y el símbolo y toda la creación. Mira lo que dice. Isaías 11, 6 al 10. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Lección para el día jueves, 7 de abril. El destino de la humanidad. Génesis 3, 22 al 24 dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El comentario bíblico adventista dice: el Señor informó a Adán que la tumba era su destino cierto. Así entendió el hombre que el plan de la redención no impediría la pérdida de su vida actual, sino que le ofrecía la seguridad de una vida nueva. Con el cambio ocurrido en la naturaleza de Adán y Eva, de inmortalidad condicional a mortalidad, comenzó el cumplimiento de la horrenda predicción: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, obrando con misericordia, concedió al hombre un tiempo de gracia. De lo contrario, la muerte habría ocurrido inmediatamente. La justicia divina requería que el hombre muriera, pero la misericordia divina le concedió la oportunidad de vivir. Fin de la cita. El autor de la lección dice lo siguiente: mientras tanto, como cualquier padre amoroso, Dios solo hubiese querido el bien para ellos, no el mal. Pero ahora que conocían el mal, Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Por ello, aún en medio de estos juicios, nuestros primeros padres no perdieron todas las esperanzas, a pesar de su abierta y flagrante desobediencia a Dios. Aunque ellos, que realmente vivían en el paraíso, no tenían absolutamente ninguna razón para dudar de Dios, de las palabras de Dios, ni de su amor por ellos. Matthew Henry dice lo siguiente: el pecado trajo dolor al mundo, hizo del mundo un valle de lágrimas. No es de extrañar que nuestros dolores se multipliquen cuando nuestros pecados se multiplican. La muerte es espantosa por naturaleza, a pesar de que la vida es desagradable, y con eso concluye el castigo. El pecado introdujo la muerte al mundo. Si Adán no hubiera pecado, no habría muerto. Él cedió a la tentación, pero el Salvador la resistió. ¡Cuán admirable la satisfacción de nuestro Señor Jesús! Por su muerte,
y sus sufrimientos respondió a la sentencia dictada contra nuestros primeros padres. Fin de la cita. Y qué admirable lo que consiguió nuestro amado Señor. La paga del pecado es muerte, pero ojo, no cites el texto mutilado. Hay que citarlo completo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la pena de muerte, sufrió el castigo, para que nosotros no tengamos que morir la muerte segunda. Él murió la muerte segunda para que toda criatura sea declarado justo cuando reconozca su pecado, cuando acepte la salvación ofrecida por Cristo Jesús para él. Y eventualmente todos reconocerán a Cristo, todos exaltarán su nombre, todos reconocerán su pecado y todos cambiarán de mentalidad al contemplar claramente lo que ha hecho Cristo Jesús. Cuando David cometió su pecado y Natán lo descubrió, Natán le dijo: no morirás, tu pecado ha sido remitido. Así que no solamente la serpiente ha dicho no morirás, la serpiente dijo esa palabra en un contexto de engaño, pero ahora por la justicia de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros, como se lo dijo Natán a David: no morirás, tu pecado ha sido remitido, porque Cristo ha llevado nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él ha condenado al pecado en la carne. Él ha abierto plena y abundante entrada a su gracia, de tal manera que se pueda cumplir la reconciliación de Dios con todas sus criaturas. Los que afirman que al final Dios va a destruir a millones de millones en el lago de fuego es porque no han comprendido que el poder del amor es más grande que el poder del pecado. No han comprendido que así como Dios no destruyó a Adán y a Eva en el Edén, tampoco va a destruir a nadie en el lago de fuego, porque Él es un Dios de amor y de oportunidad y de salvación. No es un Dios de guerra, de sangre ni de muerte. Ahora, si fuera cierto que al final Dios va a destruir a millones en el lago de fuego, ¿no se le podría decir: Señor, ¿y no era mejor haber destruido al principio a Lucifer cuando pecó? ¿O a Adán y a Eva cuando pecaron? Así te hubieras ahorrado tanto dolor, tanta muerte y el castigo terrible de millones de personas en el lago de fuego. Eso es lo que dice la religión. Y esas son las implicaciones de una conclusión tal. Pero Dios no es así. Y por eso nunca ninguna criatura podrá decirle: Señor, tú eres injusto, porque lo que Dios ha permitido tendrá un final feliz para todos. Y el sufrimiento y la decepción y la tristeza y las separaciones que hemos vivido tendrán plena explicación cuando veamos a Cristo y comprendamos que nos salvó a todos para que todos seamos felices con Él. Él lo puede hacer. Tiene el poder y tiene el querer por su buena voluntad. El destino de la humanidad no descansa en la consecuencia de su pecado. No depende de la voluntad de su adversario. El destino de la humanidad está asegurado porque Dios creó a todos con el propósito de que cada vida sea una manifestación de su imagen y su semejanza. Este propósito no puede ser echado a perder ni por la humanidad y sus malas decisiones, ni por Satanás con toda su astucia, ni por el pecado con toda su miseria. Porque nada de eso es más grande que el poder y el amor de Dios. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y porque Él hizo un plan perfecto en el que no solo gana Él y unos poquitos de la tierra, sino que gana Él y ganan todas sus criaturas. Los caminos de Dios son insondables, pero podemos tener plena confianza en que Dios, que es experto en amar y en salvar, logrará cumplir su deseo salvífico en cada una de sus criaturas. Gloria a su nombre por siempre y para siempre.
Lección para el día viernes 8 de abril. Para estudiar y meditar. Efesios 1, 4 al 13 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra predestinar significa determinar de antemano. Y cuando Dios determina de antemano algo, lo hace por amor. Pablo dice que el creyente ha sido predestinado de antemano en Cristo para una salvación completa y eterna. Fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Fuimos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto fue preparado de antemano. Cada vida en la que Dios pensó y permitió venir a la existencia tiene ese potencial de predestinación en su corazón. Si bien muchos se han demorado para aceptar esta realidad y se seguirán demorando, todos al final en Cristo demostrarán que fueron predestinados por amor para salvación eterna. Porque si Dios predestinara a unos y a otros no, entonces sería un Dios que hace acepción de personas. Y tú dirás, no, porque Él ya sabía la decisión que iba a tomar cada uno. Y yo te digo, no, porque nadie ha sido predestinado por la decisión que Él tome. Eso equivaldría a decir que fuimos predestinados gracias a nuestra decisión, y no es así. Fuimos predestinados por el Señor por gracia, lo que quiere decir que ninguna persona ha venido a la tierra para sufrir, sino para aprender lo que el pecado le causa a nuestra vida, para aprender que Dios es amor. Y aunque muchos se demoren para aprender las lecciones, a su tiempo la aprenderán o las aprenderán. Y Dios será todo en todos. Y toda la creación adorará su nombre, porque reconocerán que Dios es bueno, que no destruye a nadie, que solo destruye el pecado, la muerte, el sepulcro y la maldad, pero nunca a aquellos a quienes les dio vida. Cada uno pagará lo que ha hecho, cada uno recogerá lo que ha sembrado, pero finalmente en cada vida la última palabra la tendrá el amor de Dios, y ese amor no destruye, sino que restaura. Hermano y hermana, tú puedes creer contrario a mí. Tienes todo el derecho. De lo que sí no tienes derecho es de insultar, de maltratar o de sospechar mis motivos, porque mis motivos los conoce el Señor y tú no. Así que deja que el Señor juzgue. Lo digo porque siguen lloviendo insultos y maldiciones en los comentarios. Ni siquiera hace falta que vean el video. Si se enojan al escuchar esto que yo creo que es la verdad, sencillamente no lo escuchen. Sin embargo, mi amor, mi respeto y mi cariño para ti
aunque me maldigas y aunque me digas cosas tristes y duras que no testifican de la religión que dices profesar. Hermano y hermana, no terminemos este mensaje con una nota triste. Terminemos este mensaje alabando al Señor, porque al final veremos con nuestros ojos a toda la creación redimida, rescatada, perdonada y transformada en los méritos gloriosos de Cristo. La creación comenzó dando vida y terminará no con muerte, sino también dando vida a millones de millones de millones que no se lo merecen, así como Adán y Eva tampoco lo merecían y tampoco lo pidieron, y aún así Dios se los dio, porque Dios siempre toma la iniciativa. Dios es salvador, restaurador y perdonador. No te enojes por esta verdad, es grandiosa, porque implica que tú estás salvo en Cristo y que todos tus amados están salvos en Cristo. Ahora no lo ves con tus ojos, pero lo puedes creer con tu corazón, basado en las promesas del Señor. Y un día lo verás con tus ojos y llorarás de alegría al ver a toda la creación reconciliada con su Creador. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu mensaje de reconciliación, de salvación y de perdón. Señor, clamo para que cada petición de mis hermanos que tienen en su corazón sea respondida de acuerdo a tu misericordia, abundancia y bendición. Gracias, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por revelarnos en Cristo esta salvación tan amplia, tan grande, tan esperanzadora. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a transitar la senda de la obediencia y de la salvación con santidad, no para aprovecharnos de tu amor y vivir pecando, sino para aferrarnos de tu amor y de esta manera vivir en obediencia a tu palabra, agradando tu corazón, y lo que te agrada es que seamos felices haciendo tu voluntad. En tus manos encomiendo cada vida que escuche este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermano y hermana, por quedarte hasta el final. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.